Tengan ustedes muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad, agradecidos a Dios por este momento. Y vamos rápidamente a Proverbios 12:23, que es el proverbio que hoy vamos a analizar en esta serie tan maravillosa como extensa del libro de Proverbios. El título del mensaje es ¿Encubrir saber o publicar necedad? Llegamos al último proverbio de esta serie, desde los versículos 17 al 23. Recuerdan ustedes que hay una serie de proverbios del verso 17 al verso 23 del capítulo 12 que tiene relación con hablar bien o hablar mal, sanar o herir, decir verdad o mentira. Tiene que ver con el hablar, ¿no? Y Proverbios 12:23 marca la diferencia entre prudencia al callar y necedad al hablar. El proverbio dice: el hombre prudente encubre su conocimiento, pero el corazón de los necios hace pública su necedad. Encubrir tiene su acepción negativa. Se puede acusar a alguien de encubrir a un delincuente o encubrir un delito. Es decir, saber, ser cómplice y no decir nada. También puede significar enmascarar, tapar o esconder. Pero el mensaje que nos transmite este proverbio tiene una acepción positiva, que es la actitud de la persona prudente, que por su prudencia no expone su saber o su conocimiento más allá de lo necesario, precisamente porque es prudente. Pero el necio, por la propia necedad de su corazón, no puede ocultar su necedad y la publica. Un concepto similar es repetido por el proverbista en Proverbios 13:16. Dice: el sagaz actúa con prudencia, pero el necio hace manifiesta su necedad. Parece que la prudencia es otra de las cualidades en extinción, como vimos anteriormente con la fidelidad. Recuerden que dije anteriormente que la fidelidad parece que también estuviese en extinción. La prudencia está estrechamente ligada a la cordura, a la ciencia o conocimiento y a la sabiduría. La prudencia se adquiere en la medida en que vamos siendo reflexivos y aprendiendo a vivir. No nacemos prudentes, nos hacemos prudentes siempre y cuando estemos dispuestos a aprender en el camino. Cuando prestamos atención a lo que sucede, en ocasiones tenemos que equivocarnos para aprender a ser prudentes. Cometemos errores por hablar apresuradamente o ser irreflexivos, pero si estamos dispuestos a aprender, vamos adquiriendo prudencia, cordura y sabiduría, poco a poco. Si volvemos al principio de Proverbios, vemos cómo Salomón aconseja a sus discípulos, a los que llama hijos o llama hijo, para que presten atención a la verdadera instrucción que emana de la misma palabra de Dios. Veamos Proverbios 2, 1 al 15. Volvemos al principio, o casi al principio de Proverbios, que ya los hemos visto, pero es necesario volver allí para poder comprender por qué Salomón escribe estos proverbios y qué nos quiere decir con estos proverbios. A ver, capítulo 2, vamos a ver, capítulo 2, 1 al 15. Dice así: hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, haciendo atento tu oído a la sabiduría, e inclinando tu corazón a la inteligencia, siempre es un esfuerzo que el ser humano tiene que hacer para adquirir cada una de estas cualidades. Si invocas a la prudencia,
y al entendimiento alzas tu voz, si la procuras como a la plata y la rebuscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Yahvé da la sabiduría. De su boca procede la ciencia y la inteligencia. Él atesora. Esto es maravilloso cuando prestamos atención y lo entendemos. Esto es maravilloso. Él atesora el acierto para los hombres rectos. Miren ustedes, Él atesora el acierto para los hombres rectos. O sea, los hombres rectos, cuando buscan acertar a lo que tienen que hacer por su prudencia, por su entendimiento, por su sabiduría, es Dios el que como un tesoro le entrega el acierto. Por eso es que nos es tan necesario buscar al Señor todos los días en oración para que Él sea quien nos va dando el acierto en el camino. Claro que muchas veces erramos, nos equivocamos y muchas veces es Dios mismo que nos permite que nos equivoquemos o que erremos porque Él quiere ajustar nuestra visión, ajustar nuestro corazón, ajustar nuestra mente a su voluntad. Pero Él siempre tiene atesorados los aciertos para dárselos a los hombres rectos o a las personas rectas, ¿sí? A las personas de su deleite, como lo vimos en Proverbios 12:22. Es escudo el que anda en integridad, es el que guarda la senda de la justicia y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría haya entrado en tu corazón y el conocimiento sea dulce a tu alma, qué maravilla que es esto. Te guardará la discreción y te preservará la prudencia, para librarte del camino malo, del hombre que habla cosas perversas, de los que abandonan los caminos rectos para andar por sendas tenebrosas, de los que gozan haciendo el mal y se alegran en las perversidades del vicio, cuyas sendas son tortuosas y sus caminos extraviados. Continúa, lo pueden seguir leyendo. Pero observen ustedes, ¿cuál es la inquietud que tiene el proverbista para escribir los proverbios? Precisamente para que nosotros logremos adquirir sabiduría o estar atentos a la sabiduría, para inclinar nuestro corazón a la prudencia y para inclinar nuestro corazón a la inteligencia y para invocar a la prudencia. Esto es lo que el ser humano debe hacer día a día para lograr llegar al final de los días teniendo un camino íntegro. Ahora, vimos en el principio, en el capítulo 2, verso 1 al 15, donde el consejo de Salomón es escuchar atentamente la palabra de Dios para llegar a entender el temor de Dios y conocer su voluntad más profundamente mediante un conjunto de virtudes, entre ellas la prudencia. Siempre Dios va a acompañar, va a asistir, va a ayudar a toda persona que está dispuesta a caminar en este mundo, no como el mundo le dicta, sino como Dios quiere que camine. Nos vamos a encontrar en muchas oportunidades en que no sabemos qué hacer. Esto es lógico, porque no somos Dios. En muchas oportunidades no sabemos qué hacer. En esas oportunidades en que no sabemos qué hacer, todo lo que nos queda decir es: Señor, yo encomiendo mi camino
a tu voluntad y en tu gracia para que me sigas guiando por dónde tengo que ir y qué es lo que tengo que hacer. Esa es la persona prudente y la que a veces ante situaciones en las que no sabe qué hacer, lo mejor es no actuar apresuradamente, sino reflexivamente. Claro, todo esto es un aprendizaje. No es que se aprende de un día para otro. Yo todavía tengo un larguísimo camino por aprender y seguramente ustedes también. Pero miremos esto. En el inicio de este maravilloso libro, el escritor maestro da los motivos por los que escribe Proverbios. Él se siente motivado a escribir Proverbios. ¿Por qué? Porque entiende que le es necesario a él comunicar aquellas cosas que él vino aprendiendo, aunque lamentablemente en su vejez perdió el rumbo y también dejó de servir a Dios con un corazón íntegro. Pero en su juventud, cuando escribió Proverbios, lo escribió con mucha sabiduría y entre las motivaciones está recibir consejo de prudencia, y eso lo encontramos dando vuelta a la página en el capítulo 1, verso 1 al 7. Miren, Proverbios de Salomón, ben David, o hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué son estos proverbios? Esto ya lo he repetido muchas veces, pero me parece necesario que cada vez que lleguemos a un proverbio más adelante, volvamos atrás y veamos qué motiva al escritor de proverbios a escribir estos proverbios. ¿Para qué son? Para adquirir sabiduría e instrucción, para comprender las palabras de la inteligencia, para recibir el consejo de prudencia, justicia, derecho y equidad, para dar sagacidad al incauto. Ahora, ustedes vieron allí que en Proverbios 13:16 dijimos que dice: el sagaz actúa con prudencia, pero el necio hace manifiesta su necedad. Miren ustedes, ¿para qué están los proverbios entonces? Para recibir el consejo de prudencia, justicia, derecho y equidad, para dar sagacidad al incauto. Es decir, todos somos incautos, pero en la medida en que vamos esforzándonos por aprender, vamos adquiriendo sagacidad, que es ojos abiertos para saber cómo actuar. Y a los jóvenes, ciencia y discreción. Óigalo también el sabio y aumentará el saber. Y el entendido obtendrá consejos sabios. Para hacer entender el proverbio y la parábola, las palabras de los sabios y sus enigmas, el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Y qué estamos viendo en este Proverbios 12:23? Que el hombre prudente encubre su conocimiento, es decir, no habla todo lo que conoce, sino que va desarrollando el conocimiento o hablando y mostrando su conocimiento en la medida que le es necesario hacerlo. Miren ustedes lo maravilloso de esto. La persona, a medida que recibimos consejos de prudencia, nuestro camino se hace más angosto. Recuerden ustedes, el camino se hace más angosto y más gratificante, pero esto también aumenta nuestro discernimiento personal, haciendo que veamos con una mente más clara y muchas veces con angustia la necedad de los demás. Cuanto más nosotros nos adentramos en la reflexión, nos adentramos en la prudencia, nos adentramos en la sabiduría, es cuando más
más discernimiento tenemos o más crece nuestro discernimiento, pero también vemos con mucha angustia todo lo que pasa alrededor y cómo actúa la gente necia. Y nos preguntamos a veces, ¿cómo se puede ser tan necio? Es que en realidad si estuviésemos en la misma posición que ellos no veríamos la necedad. Por eso es que tenemos necios en todos los ámbitos, pero también tenemos necios que siguen a esos necios, porque son tan necios como ellos, porque no lo ven. No ven la necedad y no ven que ellos son necios al seguir a necios. Pero que una persona sabia descubra o vea la necedad, eso hace que la persona vaya creciendo en discernimiento, pero también se angustie muchas veces cuando los demás actúan con esa necedad. Un claro ejemplo es la vida de Lot, quien por causa de mirar con mirada terrenal, fue acercando sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra hasta que se encontró dentro de Sodoma y Gomorra. Pero una vez que estaba dentro de Sodoma y Gomorra, el justo Lot, como lo llama Pedro, veía y se angustiaba su alma por la forma en que vivían los sodomitas. Observen ustedes. Entonces, las personas, en la medida que van creciendo en sabiduría y en prudencia, van viendo con mente más clara cómo actúa el mundo a su alrededor. La persona prudente es sabia. El sabio sabe atesorar el conocimiento. Pero los necios abren su boca y la necedad brota como un manantial de aguas amargas. Proverbios 10:14 dice: los sabios atesoran conocimiento. Los sabios atesoran conocimientos. Adquieren conocimiento y los atesoran como un tesoro, como en un cofre, van atesorando el conocimiento. Pero la boca del necio es calamidad cercana. Dicho en otras palabras, la vida de los prudentes se extiende para sí mismo, pero también para aquellos que los rodean. Pero los necios atraen ruina y calamidad para sí mismos y para los que tienen relación con ellos. Por eso ustedes verán a un necio arruinar su propia vida, pero arruinar la vida de los que están alrededor suyo. Lamentablemente, el necio no solo es necio para sí mismo, lo cual ya está mal, sino que es necio para con todos los que están alrededor. En otro proverbio, que no lo tengo anotado aquí, sino que lo estoy recordando ahora, dice algo así como que aunque majes al necio en el mortero, es decir, aunque lo amasijes dentro de un mortero, no se le va la necedad. Miren ustedes, estar cerca de personas sabias es como estar a orillas de un oasis en el desierto. Siempre será refrescante escuchar sus palabras. Pero relacionarse con necios es como estar cerca de una cloaca. Es probable que se impregne la necedad como el olor en la ropa. Por eso el proverbista hace un contraste entre la lengua de los sabios y la boca de los necios. Proverbios 15:2 dice: la lengua de los sabios destila ciencia, la boca de los necios profiere sandeces. Es más difícil aprender el camino de la prudencia que andar por la senda de los necios. Fíjense ustedes que el camino de los prudentes es angosto y es un constante esfuerzo por aprender a hablar, a medir las palabras,
tratar con las personas, buena lectura, meditación en las Escrituras, la oración, hacen que nuestro interior, la oración hace que nuestro interior sea transformado constantemente. Así como el tipo de alimentación nos hace saludables, miren qué maravilloso que es esto, ¿no? Así como el tipo de alimentación nos hace saludables o no, como alimentemos nuestra alma será el resultado de nuestro andar diario. El camino de la necedad es muy fácil. Fíjense que dije que el camino de los prudentes es angosto y es un constante esfuerzo por aprender. Pero el camino de la necedad es muy fácil. Se puede hablar de cualquier forma, no hay esfuerzo por cultivar el lenguaje. De hecho, el lenguaje de los necios consiste en pocas palabras y muchas de ellas son groserías, por tanto el lenguaje es limitado, mente pobre y acciones repulsivas. Es un constante esfuerzo. Es más fácil retroceder, ¿sí? Neciamente y terminar hablando como los necios, que avanzar y ser cada día más prudente y cultivar más nuestra prudencia. Es más fácil retroceder que avanzar. Miren ustedes, la necedad contamina. La prudencia se ejercita. Por eso es que tenemos que buscar qué compañías, con quiénes nos acompañamos y con quiénes estamos. ¿Por qué? Porque siempre que caminemos junto a necios, es probable que necios terminemos siendo. Porque es más fácil terminar hablando como los necios que aprender prudencia de los prudentes. Es más probable que un contador de cuentos groseros llene una sala que un sabio reúna mucha gente. Los maestros son menos populares que los necios. Pero como vemos anteriormente, Dios se deleita en aquellos que obran con fidelidad y se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios. Los necios siempre traerán más ruina a este mundo en decadencia. ¿Por qué el mundo está en decadencia? Porque está lleno de necios. Porque hay más necios que prudentes. El mundo necesita más personas prudentes porque necios hay muchos. Uno patea un ladrillo o levanta una piedra y salen necios como hormigas. Pero para encontrar una persona prudente podrás buscarlo y mucho. Quiero terminar con estas palabras. Esforcémonos por aportar prudencia, en lugar de vivir siendo necios y mediocres. Esforcémonos por aportar prudencia, en lugar de vivir siendo necios y mediocres. Hasta aquí quiero llegar con esta reflexión. Y por supuesto, como siempre hacemos, quiero orar por mi propia vida, que soy el que más lo necesita, y por todos aquellos que escuchen y escucharán estas palabras, para que estas palabras sirvan como una motivación para poder seguir buscando la prudencia, para poder seguir siendo prudentes. Señor, estoy ante tu dulce presencia, muy agradecido porque hasta aquí me has asistido. Gracias por haberme dado la oportunidad de comunicar estas verdades que me has ayudado a descubrir a través del libro de Proverbios. Señor, te suplico por los que escuchan y por los que habrán de escuchar en el futuro estas palabras en las redes sociales. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ser cada día más prudentes, a escuchar el consejo de prudencia, a elegir con quienes andamos en la vida, a buscar siempre, Señor, estar en el centro de tu voluntad, que es el lugar más seguro para nosotros los seres humanos. En el nombre de Jesús bendigo tu nombre
Señor, y te doy muchas gracias por haberme permitido compartir esta reflexión. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy bien, muchísimas gracias por haberme permitido estar con ustedes y nos vemos cuando nos veamos.